Así que debe haber cabida para evaluar ambas posiciones en la iglesia sin ir a los extremos. Porque he recalcado aquí que hay peligro para ambos grupos. Un grupo tiene peligro de decir, yo creo que hay que vencer el pecado antes que Jesús venga y que se considere más santo que los demás. Ese es el peligro de los que creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión. Por el otro lado están los que dicen, bueno, la naturaleza pecaminosa es demasiado fuerte y vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Son los dos extremos. No debemos caer en ninguno de los dos extremos. No debemos criticar a otra gente por su posición. Debemos vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que no seamos perfeccionistas. Es diferente perfección que perfeccionismo. Perfeccionismo es la aberración de la perfección. ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué naturaleza asumió Jesús cuando se encarnó? ¿La naturaleza qué? Humana, pecaminosa. Se los voy a comprobar esta mañana con varias citas del Espíritu de Profecía. ¿Tenía Jesús una naturaleza pecaminosa? Sí. ¿Alguna vez esa naturaleza pecaminosa se manifestó en pecado? No. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Ahí radica la diferencia. Para los que creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, ellos creen que la naturaleza pecaminosa es pecado. Los que creemos que Cristo tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión, creemos que el pecado es permitir que la naturaleza pecaminosa se manifieste en pecado. Esa es la diferencia, la definición del pecado. Ahora, es un hecho, hermanos y hermanas, que la iglesia ha cambiado su posición sobre la naturaleza de Cristo. Eso es innegable. Aún las personas que creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, ellos mismos admiten que la iglesia cambió su posición sobre la naturaleza de Cristo. Y vamos a comenzar a analizar el proceso del cambio en algo que sucedió en el año 1947. Mucho después del origen de la iglesia adventista. Había un libro que todavía se imprime que se llama Las hermosas enseñanzas de la Biblia. En inglés, Bible Readings for the Home Circle. Ahora, hasta el año 1947, en la página 74 de la versión del 47, sección 4, pregunta número 6, porque las hermosas enseñanzas de la Biblia es un libro de preguntas y respuestas. Ha sido usado desde que se publicó para que la gente aprenda la teología adventista. Apareció en esa sección de 1947 de ese libro una pregunta. La sección se titula Una vida sin pecado. Y esta es la pregunta que aparece en la página 74, sección 4, pregunta 6. Pregunta: ¿cuán plenamente compartió Jesús nuestra común humanidad? Esa es la pregunta. Ahora el libro da esta respuesta. En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa caída. ¿Está claro? Y este no es un librito cualquiera que leen unos pocos. Es la que se usaba para los estudios bíblicos, para preparar a la gente para el bautismo. En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa caída. De no ser así, no podría haber sido hecho como sus hermanos. No podría haber sido tentado en todos los puntos como nosotros. Y tampoco venció como nosotros debemos vencer. ¿Tiene lógica eso, verdad que sí? Sigue diciendo. Por consecuencia, no sería el Salvador completo y perfecto que el hombre necesita para ser salvo.
La idea de que Cristo nació de una madre inmaculada y sin pecado, la falsa doctrina de la inmaculada concepción, no es que Cristo fue, el concepto católico no es que Cristo fue engendrado sin pecado, sino María. La inmaculada concepción significa que María fue concebida con la naturaleza de Adán antes de la transgresión. Claro que si Jesús asumió la naturaleza de Adán antes que transgrediera, pues su madre tenía que tener la misma característica, porque Jesús nació de su mamá. ¿Me están entendiendo o no? Tiene implicaciones tremendas esto. Así que sigue diciendo, la idea de que Cristo nació de una madre inmaculada y sin pecado, que no heredó tendencias al pecado y que por eso no pecó, lo remueve de la esfera de un mundo caído y del lugar preciso a donde necesita la humanidad ayuda. En su lado humano, escuchen, en su lado humano, Cristo heredó lo que hereda cada hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. Yo no sé cómo puede ser más claro. Nuevamente dice, en su lado humano, Cristo heredó lo que hereda cada hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. ¿Qué clase de naturaleza asumió Jesús? La naturaleza caída y pecaminosa de Adán. Pero una naturaleza pecaminosa no es pecado. Ahí es que tenemos que entender, hermanos, tener una naturaleza pecaminosa con tendencias al pecado no significa que somos pecadores. Es solo cuando permitimos que la naturaleza pecaminosa nos jale el jalón y entonces en pensamiento y acción pecamos. Esa es la distinción. Sigue diciendo, en su lado divino, desde su misma concepción, fue engendrado y nacido del Espíritu. Todo esto fue hecho así, a fin de colocar al hombre sobre un terreno ventajoso y para demostrar que, así como Jesús, todo aquel que es nacido del Espíritu puede ganar victorias sobre su propia carne pecaminosa. Así es que cada uno debe vencer como Cristo venció. Sin este nacimiento no puede haber victoria sobre la tentación ni salvación del pecado. Muy claro, ¿sí o no? Esa es la posición de la Iglesia Adventista hasta 1947. Pero ahora viene la triste historia. En 1949, la Review and Herald, la casa publicadora oficial de la Iglesia Adventista en esa época, le pidió a un profesor del seminario en Washington, D.C., que luego se trasladó a Andrews, llegó a ser la Universidad de Andrews, lo pasaron a Battle Creek, se llamaba D.E. Rebock. Se le pidió que examinara el libro Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia para hacer una nueva edición. Eso fue en 1949. Hasta ese momento, el libro reflejaba, en todas sus ediciones anteriores, porque pasó por muchas ediciones anteriores, reflejaba lo que yo leí para comenzar el tema de hoy. Pero lo que sucedió fue que al Rebock examinar el libro, encontró la nota que leí. Ahora escuchen, el secretario ministerial de la Conferencia General en ese tiempo era Leroy Froom. Por años fue secretario de la Asociación Ministerial de la Conferencia General. Y él quería que la Iglesia Adventista fuera considerada por los evangélicos como una denominación cristiana en regla. Porque hasta ese momento la Iglesia Adventista era considerada una secta. Las iglesias tradicionales no aceptaban que la Iglesia Adventista fuera una iglesia como todas las otras iglesias protestantes. Ellos decían, eso es una secta. El pastor Froom quería que se le reconociera a la Iglesia Adventista no como una secta, sino como una denominación en regla, como todas las demás. Ahora, Froom sabía
que los evangélicos creían que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión. Y ese era un obstáculo para que los evangélicos reconocieran a la iglesia adventista como una iglesia de todas las iglesias en términos de la naturaleza de Cristo. Y Fromm escribió lo siguiente: cuando Revoc encontró la desafortunada nota en la página 174, la que leí, cuando Revoc encontró la desafortunada nota en la página 174 en el estudio sobre la vida sin pecado, Revoc se dio cuenta que esto no era verdad, que lo que leí no era verdad, que se había creído todas las ediciones del libro Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Así que la nota incorrecta fue quitada y no se ha incluido en ninguna edición desde ese entonces. ¿Cambió la iglesia su posición? Absolutamente. Innegablemente. Porque querían que se reconociera la iglesia adventista como una iglesia en regla, como todas otras denominaciones protestantes. Lo interesante es que Fromm dijo que había una pequeña minoría en la iglesia que había creído eso, pero que esa no era la posición de la iglesia adventista. Interesante. En 1955 y 1956, nuestros dirigentes de la Conferencia General 18 veces se reunieron con los líderes de las iglesias protestantes. Y nuestros líderes le dijeron a los representantes de las iglesias protestantes, y esto es una cita de uno de los evangélicos que se reunió con los dirigentes de la iglesia adventista. Nuestros líderes le dijeron que la mayoría de la denominación siempre ha creído que Jesús tomó una naturaleza humana sin pecado, santa y perfecta, a pesar de que ciertos escritores habían logrado ocasionalmente incluir en sus libros puntos de vista contrarios que eran repugnantes para la mayoría. Eso no es cierto. Hay un erudito de la iglesia adventista, Ralph Larson, quien murió, preparó un libro grande con puras citas de escritores antes de 1949 y cita tras cita de Leonard White, donde claramente dicen que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa de Adán, la naturaleza caída de Adán. Era la posición oficial de la iglesia adventista. No eran ciertos individuos. Es más, uno de los evangélicos de renombre en esa época, Donald Gray Barnhouse, que tenía un programa de radio, el pastoreaba una iglesia presbiteriana grande en Filadelfia, él dijo que los dirigentes dijeron que ciertas personas tenían, que la iglesia tenía en su medio, estoy citando, ciertos miembros de un margen lunático, de la misma manera como hay gente irresponsable de ojos desorbitados en cada campo del cristianismo fundamental. En otras palabras, los que creían que Cristo tomó la naturaleza caída, pecaminosa de Adán, según Donald Gray Barnhouse, que se reunió con los dirigentes, que los que creían lo contrario eran de un margen lunático con ojos desorbitados. Esto está todo documentado. Estoy leyendo citas de los que pasaron por ese tiempo. Ahora, un erudito reconocido en el mundo protestante, Walter Martin, un apólogo, es decir, defensor del cristianismo protestante, vino a la conferencia general porque él pensó, bueno, la iglesia adventista es una iglesia rara, tiene ciertas doctrinas extrañas, pero a mí me parece que la iglesia adventista es una iglesia cristiana en regla. Por lo tanto, él fue a la conferencia general
para estudiar la teología adventista. Se reunió con los dirigentes, dijo, yo quiero saber, me parece que la iglesia adventista está en regla con todas las otras iglesias protestantes. Ustedes me pueden facilitar material para yo estudiar el asunto. El resultado fue un libro, el libro más controversial, bueno, tal vez no más controversial fue el de Kellogg, donde él defendía el panteísmo. Pero casi igualmente controversial, la iglesia publicó el libro Questions on Doctrine, preguntas sobre doctrina. Fue un libro a donde la iglesia adventista contestó preguntas que tenía Walter Martin sobre la teología adventista. Ahora, uno de los individuos que estuvo detrás de este asunto fue, como mencioné, el pastor Froom. Él en realidad fue el editor del libro, y eso lo sabemos. ¿Saben por qué? Porque Froom escribió varios libros en la iglesia adventista. Algunos son muy buenos. Por ejemplo, La fe profética de nuestros padres. Son 4 tomos. Buenísimos los libros. Otros 2 tomos. La fe condicionalista. Es decir, 2 libros documentando el asunto del estado de los muertos. Y él lo que hacía era poner subtítulos. Y luego entonces un párrafo. El libro Questions on Doctrine tiene el mismo estilo de los otros libros de Froom. Así que sabemos que Froom estaba detrás del asunto. El problema es, con el transcurso del tiempo, se determinó que Froom escogía solo citas que concordaban, del Espíritu de Profecía, que concordaban con lo que él creía sobre la naturaleza de Cristo. No solo eso, ignoró citas que contradecían su punto de vista. Sacaba citas de su contexto. Citaba solo partes de citas y ponía subtítulos capciosos. Yo he leído Questions on Doctrine. No estoy diciéndoles solamente lo que me han dicho. He visto. Tomaba, por ejemplo, la mitad de una cita de la hermana White, parecía defender su punto de vista, y cuando se leía la segunda parte contradecía lo que él estaba diciendo. Otro individuo que estuvo involucrado en eso fue el pastor R.A. Anderson. Él escribió lo siguiente en el libro en la revista Ministry en el año 1956. Nuestro Señor participó de nuestra naturaleza humana limitada, pero no de nuestra naturaleza corrupta y carnal, con todas sus propensiones hacia el pecado y la codicia. Eso es completamente distinto que la cita que leí de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Nuevamente dice, Cristo no tomó nuestra naturaleza corrupta y carnal con todas sus propensiones hacia el pecado y la codicia. En él no había pecado, ni heredado, ni cultivado, como tienen en común todos los descendientes naturales de Adán. También escribió en la misma revista Ministry, 1956, lo siguiente: cuando el Dios encarnado irrumpió en la historia humana y llegó a ser uno con la raza humana, entendemos que poseía la naturaleza no pecaminosa con la cual fue creado Adán en el Edén. ¿Es eso lo que decía las hermosas enseñanzas de la Biblia? No, señor. Nuevamente, cuando el Dios encarnado irrumpió en la historia humana y llegó a ser uno con la raza humana, entendemos que poseía la naturaleza no pecaminosa con la cual fue creado Adán en el Edén. Sin embargo, el medio ambiente en el cual vivió Jesús fue trágicamente diferente del que había conocido Adán antes de su transgresión. Es decir, Adán fue tentado en un huerto perfecto, Cristo fue tentado en un ambiente mucho peor. Pero está enseñando que Jesús tomó la naturaleza no pecaminosa de Adán antes que pecara, que no era la posición de la iglesia adventista antes del año 1947. Así que desde que se fundó la iglesia en 1860 oficialmente hasta 1947, la iglesia tenía la posición del libro Hermosas Enseñanzas de la Biblia.
la iglesia cambió su posición. Ahora, aquí viene un dato interesante. El comentario bíblico adventista, que consta de 10 tomos, fue preparado entre 1953 y 1957. Tomó 4 años para preparar el comentario bíblico adventista, que tiene 10 tomos. Los que contribuyeron al comentario bíblico fueron 40 eruditos de la iglesia adventista del séptimo día. Y lo interesante es que en el comentario bíblico adventista no aparecía ni un vestigio de la nueva teología. Aparecía la posición original de la iglesia adventista. No solo eso, sino en 1958 se publicaron mensajes selectos. Tomo 1, luego después tomo 2 y tomo 3. Pero en el tomo 1 se publicó en 1958. El tomo 1 es una colección de artículos que Elena G. de White escribió en las revistas adventistas de su época. No solo no aparece un vestigio de la nueva posición en cuanto a Cristo Jesús, sino que en párrafo tras párrafo refleja la posición original de la iglesia adventista en mensajes selectos, tomo 1. Según la teología católica, como mencionaba yo anoche, nosotros heredamos el pecado original de Adán. Somos culpables del pecado de Adán cuando nacemos, según la teología católica. Esa es la teología del pecado original. Y por lo tanto hay que bautizar al bebé lo más pronto posible para quitarle la mácula de pecado original. Porque si se muere, se pierde o va al limbo. Y quién sabe cuánto tiempo va a pasar ahí en el limbo. Esa es la teología católica. Pero según nuestro concepto, heredamos las consecuencias del pecado de Adán. No el pecado de Adán, las consecuencias del pecado de Adán. Su naturaleza pecaminosa. Pero Dios no, ahora escuchen, pero Dios no nos considera culpables de pecado hasta que escojamos pecar. Ya sea en pensamiento, en palabra o en acción. Cuando escogemos responder a la tendencia, en ese momento somos pecadores. Porque la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Cuando escogemos transgredir la ley. Según la teología adventista, heredamos una naturaleza pecaminosa que se inclina hacia el pecado. Y por eso Dios nos promete una nueva naturaleza divina para subyugar y vencer a la naturaleza pecaminosa. Cuando nos convertimos, recibimos la naturaleza divina. El poder del Espíritu Santo para subyugar a la naturaleza pecaminosa. Ahora, mientras más cedemos a los deseos de la naturaleza pecaminosa, más fuerte se vuelve esa naturaleza. Mientras más permitimos que el jalón nos jale, mientras más permitimos que la naturaleza pecaminosa se manifieste en pecado, la naturaleza pecaminosa se vuelve ¿qué? Más fuerte, lógicamente. ¿Saben qué problema tenemos nosotros, hermanos y hermanas, muchas veces? Nosotros luchamos contra pecados en vez de luchar en contra de la naturaleza pecaminosa. Luchar contra pecados individuales. Ay, tengo que vencer esto, tengo que vencer lo otro. Y cuando vencemos esto, vuelve otra vez el otro. La solución no, mire, es como cortar las ramas de un árbol. Para cambiar el árbol hay que arrancarlo de raíz. La raíz es la naturaleza pecaminosa. Si nosotros no alimentamos a la naturaleza pecaminosa, se va a morir de hambre. ¿Qué pasa si no comemos? Dios quiere que matemos de hambre la naturaleza pecaminosa. Esta tarde, en el último tema,
No se vayan. He orado para que venga mucha lluvia. Para que se queden aquí en el refugio. Usted dice, pastor, usted está diciendo que hay que vencer, que hay que vencer, que hay que subir a la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se hace eso? Una cosa es decir, hay que hacerlo. ¿Cómo se hace? El último tema de hoy. Vamos a hablar de cómo se logra eso. Cómo se alimenta la naturaleza espiritual y cómo se mata de hambre la naturaleza carnal. Porque de nada va a decir, tenemos que hacerlo y no saber cómo. Es como si me dijeran, mira, pilotea ese avión. ¿Cómo? Si yo nunca he volado. Muy bonito que me digan que pilotee un avión. Pero si yo no sé hacerlo, ¿de qué vale? Yo puedo decir, hay que vencer el pecado. ¿Cómo? Esta tarde vamos a hablar del secreto. En el último tema, vamos a hablar de los 144,000. Dicho sea de paso, hay ejemplos en la Biblia de gente que subió a la naturaleza pecaminosa. ¿Dónde está Enoc hoy? En el cielo. ¿Venció él la carne, la naturaleza pecaminosa? ¿Es posible o no es posible? ¿Saben? Moisés es otro ejemplo. ¿Cuántos pecados cometió Moisés en el desierto cuando estuvo 40 años con el pueblo? Uno solo. Ustedes pueden leer el libro Patriarcas y Profetas. Van a encontrar que Moisés no pecó durante esos 40 años. Y créanme que tenía una congregación bien problemática, que le probaba la paciencia. Hubiera sido fácil que Moisés perdiera la paciencia. Pero cada vez que la gente, bueno, déjeme consultar con el Señor. La hermana White dice en Patriarcas y Profetas que si Moisés no hubiera cometido ese único pecado de golpear la roca 2 veces, hubiera sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Y luego anoche se habló de José. Más adelante voy a hablar de José. ¿José tenía una naturaleza pecaminosa? ¿Sí o no? Claro que sí. Tenía una naturaleza pecaminosa. ¿Recibió de sus antecesores la tendencia al pecado? ¿La tendencia al pecado es pecado? No. La tendencia al pecado no es pecado. Es como poner, la tendencia de un borracho es beber, pero si el borracho no bebe, la tendencia no es pecado. ¿Me están entendiendo, hermanos y hermanas? Ahora, nuestro último punto de lo que faltó de anoche. Y luego tiene que darme un tiempito más, porque estas son cosas muy importantes, hermanos y hermanas. Vamos a estar aquí todo el día, no se preocupen por el almuerzo. El almuerzo está ahí. No nos preocupemos por la comida que perece, sino por la comida que no perece. Escuchen bien. Cuando Adán y Eva pecaron, su naturaleza se volvió pecaminosa. Antes no tenía ellos tendencia hacia el pecado. Después tenían tendencia hacia el pecado. Se averió su naturaleza perfecta y llegó a ser una naturaleza humana caída. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, enseguida ellos estaban tristes por lo que habían hecho. No. Tristes por las consecuencias, pero no por el pecado. Inmediatamente después de pecar. Déjeme explicar lo que quiero decir. ¿Qué dijo Adán cuando Dios vino y habló con Adán? ¿Qué es lo que tú has hecho? La mujer que me diste. ¿Sabe usted que la mayor señal de que no estamos arrepentidos es que le echamos la culpa a los demás? Ah, sí, yo hice eso, pero... Y luego viene donde Eva dice, ¿qué has hecho? La serpiente que tú hiciste. No estaban arrepentidos. ¿Cuándo recibieron ellos la nueva naturaleza? La naturaleza divina.
para subyugar su naturaleza carnal fue cuando Adán tuvo que ofrecer el primer sacrificio. Escuchen esta cita poderosa de Patriarcas y Profetas, página 48. Para Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte. Y sabía que si hubiera sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima. Hermanos y hermanas, hoy en día matan montones de animales y no nos va ni nos viene. Pero en el mundo donde no había muerte, y que Adán tuviera que matar al animal, era terrible. Pero no tan terrible como cuando Adán descubrió que esa víctima representaba a su creador. Ahí se dio cuenta cuán terrible era su pecado, contemplando a Jesús en esa víctima. Ya empezamos a captar el secreto de la victoria. ¿Saben cuál es el problema que tenemos? Claro, nadie en esta congregación, ¿no? Estamos viendo demasiada televisión. Estamos viendo demasiadas películas. Estamos escuchando demasiada música romántica mundana. Claro, nadie aquí. ¿Eso es alimentar qué? La naturaleza pecaminosa. ¿Cuál naturaleza hay que alimentar? La espiritual, la del Espíritu Santo que Dios nos da. La batalla se gana o se pierde conforme a cuál naturaleza alimentamos. Así de sencillo es. It's not rocket science. No tenemos que tener la inteligencia de Albert Einstein para entenderlo. A veces yo encuentro jóvenes que dicen, yo no veo nada malo en ir al cine. Y yo lo que le digo es, voy a orar para que el Señor te arregle los ojos. Y luego les digo, mira, esa película llena de violencia, esa película llena de mentiras, llena de adulterio, llena de espiritismo, tú podrías invitar a Jesús al cine para sentarte al lado tuyo a verla. Si dice que sí, hay que orar por ese joven. ¿Me estoy haciendo claro? Sigue la cita. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena, escuchen, viendo a Jesús en la víctima, dice, esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión. ¿Cuándo es que Dios se dio cuenta que su transgresión era enorme? Cuando vio lo que le iba a costar a Jesús. Sigue diciendo que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. No solamente se sintió terrible porque iba a llevar la muerte de Jesús, sino que dice también, y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y lo libraba de una completa desesperación. ¡Qué poderosa cita! Esa cita. Hermanos y hermanas, Dios no quiere solo una congregación que desea perdón. Necesita una congregación que desea pureza. Porque el Espíritu Santo que nos perdona a través de la intercesión de Jesús es también el Espíritu Santo que puede dar victoria sobre el pecado. Dios no quiere que vivamos una vida cristiana derrotada. Dios quiere darnos el poder para vivir una vida de victoria, para subyugar a la naturaleza pecaminosa y para reflejar el carácter hermoso, precioso de Cristo Jesús.
Ahora, ¿qué horas son? Oh, es temprano. Ok, vamos a terminar la segunda parte, porque lo que acabamos de cubrir es nada más la primera parte. O completamos lo de anoche. Ahora fíjense, vamos a presentar varios textos bíblicos que hablan sobre cuál naturaleza asumió Jesús. Vamos a Romanos 1 y el versículo 3 y el versículo 4. Romanos 1, 3 y 4. Aquí el apóstol Pablo habla de la herencia que recibió Jesús. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ahora escuchen bien, que era del linaje ¿de quién? ¿Según qué? Según la carne. ¿Heredó Jesús la naturaleza pecaminosa de David? ¿O será que Dios le dio la herencia de David y lo exoneró de la tendencia al pecado? ¿Qué creen? Hermanos y hermanas, él era descendiente de David según la carne. Recibió la misma naturaleza que tenía David, solo que David adulteró y mató porque dejó que la naturaleza pecaminosa se manifestara en acción. Respondió al jalón, pero Jesús nunca. Vamos a Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a Gálatas 4, 4 y 5. Gálatas 4 y el versículo 4 y 5. ¿Nació Jesús de una mujer como nosotros? ¿María tenía naturaleza pecaminosa? ¿Ustedes creen que María tenía naturaleza pecaminosa? ¿O podemos creer, como la Iglesia Católica, que María fue concebida inmaculadamente con la naturaleza de Adán antes de la transgresión? ¿Qué creen ustedes? Dios no exoneró a Jesús de la naturaleza que le dio María. Dice allí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? ¿Para que qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora noten Romanos 8, 1 al 4. Poderoso esto. Romanos 8, 1 al 4. Dice ahí el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Los que no qué? ¿Tienen el texto? Los que están en Cristo Jesús, ¿qué característica tienen? Los que no andan conforme a la carne. Escuchen bien. La palabra andan allí es la palabra que se traduce en otras partes caminar. Tiene que ver con conducta. Cuando la Biblia habla de andar o caminar, está hablando de la conducta de la persona. Así que dice, los que están en Cristo Jesús no andan o no caminan o no actúan conforme a la carne, sino conforme a quién. ¿Quién domina la vida de los que están en Cristo? El Espíritu Santo, que recibe a una persona cuando nace de nuevo. Sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa es la nueva naturaleza, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué sucede? Dios enviando a su Hijo, ¿cómo mandó Dios a su Hijo? En semejanza de carne de pecado. Y algunos dicen, pero semejanza. Es decir, no tenía carne de pecado, era semejante nada más a carne de pecado.
El problema con ese argumento es que la palabra que se usa aquí, donde dice semejanza, es la palabra griega homoiomati o homaioma. Se usa 3 veces en el Nuevo Testamento y nunca enfatiza diferencia, sino similitud. Es decir, la carne que nosotros tenemos es semejante a la carne que tuvo Jesús. Sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ¿cómo? En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la qué clase de carne, carne de pecado según el contexto. ¿Y con qué propósito? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no caminamos conforme a la qué, a la carne, sino al espíritu. ¿Jesús caminó conforme a la carne? No, ¿conforme a qué? ¿Tenía Jesús carne de pecado? Sí. ¿Es pecado eso? No. No sé si están entendiendo esto. Ahora vamos a Hebreos 2, 11, 12. Y luego vamos a leer el versículo 14 hasta el versículo 18. Esto es clarísimo, hermanos y hermanas. No debemos nosotros tener pena o vergüenza con otras denominaciones, porque ellos creen que Jesús nació con la naturaleza inmaculada de Adán antes de la transgresión. Las iglesias protestantes son apóstatas casi en todo. Que el infierno arde para siempre, que el día de reposo es el domingo, que los muertos todos saben. Porque vamos a creer que la posición que ellos tienen sobre la naturaleza de Cristo es la correcta. ¿Me explico o no me explico? No debemos aspirar a que, ojalá que las otras iglesias nos reconozcan. No. Nuestro punto de vista debe ser, ojalá que enseñemos lo que enseña la Biblia. Esa ha sido la norma de la iglesia adventista. Un escrito está. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Jesús. Y los que son santificados, ¿quiénes son los que son santificados? Nosotros. De uno son todos. Por lo cual, y está hablando aquí de Jesús, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros ¿qué cosa? Hermanos. Diciendo, aquí está hablando Jesús. Esta es una cita que viene del Salmo 22. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Jesús está hablando aquí al Padre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y luego dice en el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos, ¿quiénes son los hijos? Nosotros. Participaron de ¿qué? De carne y sangre. Él, es decir, Jesús, también participó de ¿qué? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora escuchen esto. Por lo cual debía ser en casi todo semejante a los hermanos. A veces yo le agrego una palabra porque quiero saber si están despiertos todavía. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Todos los seres humanos son hermanos de Jesús? No. Jesús dijo que sus hermanos son los que hacen la voluntad de su Padre. En Marcos el capítulo 3. Los demás fueron criaturas de Dios. Pero sus hermanos son los que han sido redimidos.
En unos momentos le voy a leer una cita sobre eso. Así que dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Con qué propósito? Tenía que ser en todo como nosotros, como sus hermanos convertidos, los que han nacido de nuevo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere a Dios, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo ¿qué? Tentado. La naturaleza pecaminosa de Jesús fue tentada. ¿Fue tentado a responder al jalón? Oh, claro que sí, mucho más que nosotros. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero leerles una cita poderosa de Thomas Davis, un teólogo adventista. Lo expresó de esta forma hermosa. Jesús no se encarnó con la naturaleza que tienen todos los hombres en común. Jesús no se encarnó ¿con qué? Con la naturaleza que tienen todos los seres humanos. No vino a este mundo para ser en todos los aspectos como todos los hombres. Jesús no vino a este mundo con una naturaleza como todos los hombres. Y ustedes están diciendo, Pastor Borges está contradiciendo. Ahora escuchen esto. La naturaleza humana que se le concedió no era como la del pecador que no ha sido regenerado. ¿Están entendiendo esto? La naturaleza que recibió Jesús es la naturaleza regenerada de Adán. Jesús nacido de nuevo. Jesús no tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión ni inmediatamente después de la transgresión. Recibió la naturaleza de Adán después de la transgresión, después que Adán recibió el poder de la naturaleza divina. Sigue diciendo, Jesús tenía una naturaleza humana en común solo con aquellos que han experimentado un renacimiento espiritual. Esos son sus hermanos. Cuando leemos que Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos, entendemos que tuvo una naturaleza como la que tienen los que han nacido de nuevo. Escuchen, si Jesús hubiera nacido con una naturaleza pecaminosa como la que tuvo Adán después de su transgresión, sin la regeneración, Jesús no podría haber vivido sin pecado. El que tiene una naturaleza pecaminosa no regenerada por el Espíritu Santo no puede vencer. Pero cuando recibimos la naturaleza divina, podemos vencer. Puede ser subjugada la naturaleza pecaminosa. Vamos a Hebreos 4:5. Hebreos 4 y el versículo 5. Versículo 15, perdón. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿No tenemos qué? Un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué puede simpatizar Jesús con nosotros? Sino uno que fue tentado en casi todo. Fue tentado en todo según la semejanza de Adán. No, según nuestra semejanza. Dicho sea de paso, la palabra semejanza allí es homoiomati. Así que dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero hay una diferencia. No que Jesús no tenía la naturaleza pecaminosa, sino, ¿cuál es la diferencia? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No permitió que la naturaleza pecaminosa se manifestara en pecado. Esto no es complicado, hermanos y hermanas. Vamos a Filipenses 2, 6 al 8. Filipenses 2 y el versículo 6 al 8. Dice allí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
¿Dios quiere que nosotros tengamos el mismo sentir de Jesús? Sí, pero es imposible, ¿verdad? Dios nos pide lo imposible. Imposible para nosotros, pero nada es imposible para Él. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho homoiomati, hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa semejante a los hombres? Como nosotros. Semejante como nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a un texto que leímos anoche. Santiago 1, 14 y 15. Aquí está el proceso. ¿Saben que hay un proceso del pecado? Primero viene la tentación. La tentación tiene el propósito ¿de qué? Del jalón. Que respondamos a la naturaleza pecaminosa, el jalón. ¿Es pecado tentación? ¿La tentación es pecado? No. ¿Cuándo es pecado? Cuando nos inclinamos, cuando respondemos al jalón. Dice ahí en el versículo 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Satanás podría engañar a Dios para que Dios pecara? ¿Ustedes creen que Satanás podría engañar a Dios para que Dios peque? No, porque inmediatamente Dios es omnisciente, Él sabe que es el diablo. Jesús no fue tentado como Dios, fue tentado como hombre. La tentación de Satanás era que la humanidad de Jesús reclamara la divinidad para salvarlo a Él. Su humanidad podría haberse aferrado de la divinidad, pero tenía que vencer como hombre. Así que sigue diciendo, sino que cada uno es tentado. ¿Cada uno es qué? Tentado. Cuando de su propia concupiscencia, es decir, su naturaleza carnal, su naturaleza caída, es ¿qué cosa? Atraído y ¿qué? Seducido. La tentación no es pecado, pero cuando respondemos al jalón o a la seducción, ya hemos pecado. Por eso Jesús dijo, habéis oído, no cometerás adulterio. Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Porque internamente respondió al jalón antes de cometer la acción. ¿Ustedes están conmigo o no? No se distraigan, hermanos y hermanas. Yo sé que mucha gente está entrando ahora. El pecado no necesariamente es acción. El pecado es la inclinación o la tendencia a cometer la acción. Como el que ve a una mujer, dice, wow, a mí me gustaría tener esa mujer. Ya pecó porque respondió al jalón. ¿Está claro? No es complicado, hermanos y hermanas. Así que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, su naturaleza pecaminosa, es atraído y seducido. Y luego, ¿qué pasa cuando respondemos a la seducción interna de la tentación? Dice, entonces la concupiscencia, que es la naturaleza pecaminosa, ¿qué sucede? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, cuando el pecado es interno, cuando respondemos al jalón, ¿cuál es el siguiente paso? Siguiente paso dice, después que ha concebido, hemos cedido al jalón. ¿Qué sucede? Después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado nace cuando viene la acción. Pero antes de eso hubo un jalón y se respondió al jalón. ¿Me están entendiendo? Anoche se mencionó el caso de David y el caso de José. Que no se me había ocurrido eso. Le agradezco a la persona que mencionó. Lo incluí en mis notas. Ejemplos tremendos. ¿Sabe que el pecado sigue 4 pasos?
Primero viene la tentación, luego viene el deseo, el jalón, se responde al jalón, luego viene el acto y luego tratamos de esconderlo. Así pasó con David. Dice, vi a esta mujer, Betsabé, y la deseé. Ahí está, respondió al jalón por dentro. ¿Y luego qué hace? La toma. El jalón ha concebido en pecado. Y luego, ¿qué trata de hacer David? Trata de lograr que el esposo venga a acostarse con ella para que crean que el bebé es de él. Y luego lo manda a matar. Para que cuando él tome a Betsabé por mujer, la gente va a decir, ve qué bueno es David, está cuidando de la esposa de Urías. Qué horrendo pecado. Y luego está el caso de José y la esposa de Potifar. La hermana dice que la esposa de Potifar era bien bonita y que lo acechaba. Dice en Génesis, lo acechaba. ¿Ustedes creen que José alguna vez dijo, wow, yo quisiera tener esa mujer? ¿Creen? Ni un solo momento. Es posible vencer la tentación con una naturaleza pecaminosa. El caso de José lo demuestra claramente. La norma de José era, ¿cómo puedo yo cometer este acto y pecar contra mi Dios? Está diciendo, yo vivo conforme a la ley, no conforme a los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Algunos usan el texto, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso sencillamente, a la luz de todo lo que hemos estudiado, es que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y la historia de David lo demuestra. Y la evidencia de esto, yo mencioné esto esta noche, anoche, y quiero leer la cita ahora. Yo mencioné que hay bebés que se van a salvar. Yo pregunto, ¿esos bebés nacieron con una naturaleza pecaminosa? ¿Sí o no? Sí nacieron con una naturaleza pecaminosa, la que recibieron de sus padres, pero se van a salvar. ¿Nacieron con una tendencia al pecado? Sí, pero ¿cuándo la tendencia se convierte en pecado? Cuando se responde al jalón y cuando se comete la acción. Un bebé no puede hacer eso. Fíjese lo que dice la sierva del Señor. Mensajes Selectos, tomo 2, página 297. Cuando los pequeños infantes, ¿qué es un infante? Un bebé. Salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres. Se encuentran de nuevo para nunca más separarse. ¡Qué glorioso! Pero ahora escuchen, pero muchos de los pequeños no tienen madres allí. Procuramos en vano escuchar el canto de triunfo entonado con arrobamiento por la madre. Los ángeles reciben a los infantes sin madres y los conducen hacia el árbol de la vida. ¡Wow! La mamá no está allí, pero el bebé sí. Extraordinario. Hermanos y hermanas, la definición del pecado es transgresión de la ley. Responder al jalón y quebrantar la ley como resultado. Eso lo dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la hermana White escribió en el libro Fe y Obras, página 56. Ahora bien, nosotros queremos entender qué es pecado, dice la hermana White. Nosotros queremos entender qué es pecado. Y ella responde, es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición que dan las Escrituras. ¿Cuál es la única definición del pecado en las Escrituras? Transgresión de la ley. Y para transgredir la ley, se tiene que escoger, responder al jalón y cometer el acto. Ahora, rápidamente, tengo un montón de citas de la hermana Juan. Solo voy a leer algunas por la premura del tiempo. Pero quiero decirles,
ya no tenemos casi ninguna tarjeta. Yo repartí unas tarjetas donde pueden dar su correo electrónico y van a tener todo lo que yo he presentado aquí en detalle, todas las citas, las citas bíblicas, bien trazado, para que ustedes puedan continuar. Son más de 80 páginas de material. Se los voy a mandar electrónicamente si me dan su correo electrónico. Elena White escribió lo siguiente: Cristo tomó nuestra naturaleza, caída, pero no corrompida. Ahora, dice, no, entonces recibió nuestra naturaleza, pero no era corrompida. Pero escuchen la explicación que da la hermana White. Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrompida, y no se corrompería al menos que le hiciera caso a las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. ¿Cómo se corrompe la naturaleza pecaminosa? Pecando. Así se corrompe. Y como Jesús nunca pecó, no se corrompió su naturaleza humana. Elena White repetidas veces, hermanos y hermanas, enfatizó que aunque Jesús tomó la naturaleza caída de Adán, esa naturaleza siempre se mantuvo libre de pensamientos, motivos, palabras y acciones de pecado. Porque Jesús, la naturaleza pecaminosa de Jesús, caída de Jesús, estuvo siempre bajo el control del Espíritu Santo. Nunca tuvo tendencia al pecado, nunca se inclinó al jalón, en otras palabras. Aquí hay una definición de la palabra propensión. Una propensión es una tendencia, una inclinación hacia la tentación. Si se resiste la tendencia, no es pecado. Propensiones inherentes hacia el pecado, escuchen bien, propensiones inherentes hacia el pecado llegan a ser propensiones malas solo después de ceder a la tentación. Ahora permítame leer rápidamente aquí algunas citas del Espíritu de Profecía. Son tantas las que tengo aquí que no sé cuál leer. Testimonio de la hermana White es consistente y claro en cuanto a este asunto. Aquí hay una. Muchas de estas están en la revista Review and Herald, que no están en español. Yo las traduje. Esta viene de Review and Herald, febrero 24, 1874. Escuchen bien. La gran obra de la redención se podía cumplir tan solo, escuchen bien, la redención se podía cumplir tan solo si el Redentor tomaba el lugar del Adán caído. ¿Qué lugar tenía que tomar Jesús? ¿La del Adán antes de transgredir o después? Tenía que tomar el lugar del Adán caído. Sigue diciendo, con los pecados del mundo colocados sobre él, debía pasar por el mismo terreno a donde Adán tropezó. Sobrellevaría la prueba donde Adán fracasó. ¿Qué naturaleza tomó Jesús? La naturaleza a donde Adán fracasó. Ahora, ¿podría Jesús pedirnos que sigamos su ejemplo si él tuvo una naturaleza distinta a la nuestra? No podría. Escuchen esto. Signs of the Times, octubre 17, 1900. Adán fue tentado por el enemigo y cayó. No fue el pecado que moraba en él lo que causó que se diera, pues Dios lo hizo puro y recto a su propia imagen. ¿Cayó Adán porque tenía una naturaleza pecaminosa? No tenía eso. Sigue diciendo, era tan libre de culpa como los ángeles que están delante del trono. No había en él principios corruptos, en Adán, no había en él principios corruptos, ninguna tendencia al mal. Ahora escuchen el contraste. Pero, primero habla de Adán, luego dice, pero, cuando Cristo vino a enfrentarse a la tentación de Satanás, llevó las semejanzas de carne de pecado.
Escuchen esta. En la matutina, Exaltada Jesús, página 339. En Cristo se unieron la divinidad y la humanidad, el creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida. Ahora escuchen bien. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se unió a la divinidad con la naturaleza de Adán antes o después. Dice, la naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. En la revista Youth Instructor, diciembre 20, 1900, ella escribió: reflexionad sobre la humillación de Cristo. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída. ¿Qué tomó Jesús? La naturaleza humana caída y sufriente, degradada y manchada por el pecado. Wow. Nosotros podemos vencer como Cristo venció. Porque yo tengo carne pecaminosa, así que voy a pecar hasta que Jesús venga. Ahí está el problema. El concepto que tiene la naturaleza de Cristo determina su concepto de eventos finales y su concepto del hombre. Todas las doctrinas de la iglesia son afectadas por la forma como nosotros concebimos de la naturaleza de Cristo. Bien, vamos a ver si voy a conseguir otra cita. Hay muchas aquí. Voy a terminar con una sola. Yo pregunto, ¿podemos nosotros vencer nuestras tendencias heredadas? ¿Los hijos heredan tendencias de sus padres? Si un hijo de un borracho, lo más probable es que va a ser borracho. Un hijo de una persona promiscua, lo más probable es que va a seguir los pasos de los padres. ¿Se pueden vencer las tendencias que heredamos de nuestros padres? ¿O podemos decirle al Señor, bueno, Señor, es que yo tuve padres que no eran ejemplares? Se pueden vencer todas las tendencias cultivadas. Cultivadas significa que después que nacemos, repetimos y repetimos esos actos. Escuchen esta cita poderosa, deseado de todas las gentes, página 671. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es esa persona? Y saben que en la iglesia adventista hay gente que está cuestionando la doctrina de la deidad, diciendo que no hay tal cosa como tres personas en la deidad. Están cuestionando la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Profecía en la Biblia dice que hay tres. Y la hermana White dice, en cuanto al Espíritu Santo, el silencio es elocuencia. Pero hay tres. Y tenemos que aceptarlo. Aunque no podemos entender plenamente exactamente quién es el Espíritu Santo. Pero es una persona. Podemos saber mucho de él porque podemos saber los frutos del Espíritu Santo, los podemos saber. Además de los frutos del Espíritu Santo, podemos conocer los dones del Espíritu Santo. Podemos ver el resultado de su acción. Pero la hermana White dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. No nos metamos a discutir eso. Fíjense que sigue diciendo, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo? Participamos de la naturaleza divina. Y entonces ahora nacidos de nuevo podemos vencer. Sigue diciendo, ahora escuchen, la parte clave. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer, escuchen, para vencer
todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Ay, hermanos y hermanas, eso es lo que anhela Jesús. No solo una iglesia perdonada, eso es importante, sino una iglesia pura, santa, que refleja el carácter de Jesús en sus palabras, en sus acciones, en sus sentimientos, en sus pasiones, en sus emociones. Una vida que refleje el carácter de Jesús. Y pensé, ¿cómo se logra eso? Bueno, no se pierdan el último emocionante episodio de esta serie. Bueno, ahora ¿quién va a tomar las riendas? Si nadie viene, yo sigo predicando. Ok.